Buenas noches, hermanos. Darle gracias al Señor, como nuestro hermano nos lo encomendaba en oración, por el poder asistir este día, congregarnos en el Señor Jesucristo, dispuestos a escuchar su verdad, su palabra, y darles una bienvenida a todos. Gracias en Cristo por asistir. Esta es la voluntad de Dios, congregarnos. Una bienvenida para todos. A muchos ya les he presentado a mi familia, darles también la bienvenida. Gracias por disponer este tiempo para atender la verdad. Y bueno, vamos a abrir la palabra y vamos a leer lo que Dios hoy nos quiere compartir. Estamos estudiando la carta de Tito, pero quiero dar este mensaje del Evangelio de Cristo, ya que hoy están personas nuevas escuchando el mensaje del Evangelio. Nosotros creemos en un Dios, en un solo Dios vivo y verdadero. Él es invisible, es eterno, es espíritu, es inmortal, es luz, es vida, luz admirable, luz inaccesible, luz eterna, luz eminente. Y Él habla, y la manera en que hoy nos habla es a través de su palabra. Dios dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esas muchas maneras habló a los padres, al pueblo de Israel, al pueblo amado de Dios por medio de los profetas. Pero dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, su Hijo Jesucristo, en este tiempo, en este momento, y está dispuesto a seguirlo haciendo por el Espíritu de nuestro Dios. Dice, hace 2000 años vino el Señor Jesucristo a hacer la obra de salvación, aquel Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Hay un testimonio claro en los evangelios sobre ese momento. Este es mi Hijo amado, a Él oí. Y en su momento el Señor Jesucristo, las palabras que Él habló, nos compartió una de estas: de cierto os digo, el que oye mi voz y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo dice Juan 5:24. También dice el Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, en esto consiste, esta es la vida eterna. Nosotros hoy creemos en Cristo, tenemos vida eterna por aceptarle, pero empezamos a vivir esa vida eterna, y es conocer al Dios vivo. Hay que hacerse una pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién me salvó? ¿Quién es Jesucristo? Eso es importante para el ser humano, para el creyente. Jesús también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no hay otra manera de llegar al Padre, al cielo, ir al cielo, sino por el Señor. Estamos estudiando la carta de Tito y capítulo 3. Vamos a Tito. Y el versículo 1. Para ustedes, aquí pueden leer la porción que voy a leer yo aquí, la pueden leer acá. Justificados por gracia. Pablo en el capítulo anterior nos habló de la salvación por gracia. Ahora vamos a ver otra doctrina, la justificación. Pero hoy realmente no voy a hablar de ella. Y hay mucha más enseñanza. Está la regeneración, el lavamiento, la renovación, la acción del Espíritu Santo. Todas esas doctrinas se enseñan en este capítulo. Pero quiero hoy ver
Voy a compartir tal vez las mismas, vamos a leer el mismo pasaje que nuestro hermano Fader hace 8 días nos compartió por el Espíritu, lo vamos a leer hoy. Tito 3 del 1 al 8, vamos a leerlo. Dice el versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Versículo 3, porque nosotros también éramos, nosotros los creyentes, los que hemos venido a Cristo, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia e envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y el versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bueno, quisiera orar de nuevo como para que tenga esta paz en mi corazón de que sea Dios mismo en el Espíritu. No que tenga dudas, incertidumbres, sino que también para que Él mismo sea quien hable en nuestras vidas. Padre Dios, gracias en este momento para que en la cual nosotros nos reunimos para escucharte. Nuestros hermanos conocen esto, pero pienso en mi familia hoy que está aquí. Muchos de ellos es primera vez que escuchan este mensaje, o algunos de ellos, y quiero pedirte en especial por ellos y por todos y cada uno, tanto los que hemos creído, los que estamos aquí, pero tanto en ellos para que toque sus corazones, toque nuestros corazones, y alumbres, les des entendimiento, nos des entendimiento, tanto a ellos como a nosotros. Que somos tus hijos. Hoy nos acercamos a ti, Padre Dios, por la fe entendemos esto, por tu verdad. Tal vez mi familia hoy no lo sabe, y en la fe, el estar aquí presente ante el trono de la gracia. Estamos aquí en un templo terrenal, pero no es hecho de manos. Lo importante es el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu del Dios vivo. Y al mismo tiempo estamos en el lugar santísimo, en el trono de la gracia, por la fe, delante de ti, Padre Dios, y dispuestos a escucharte a ti, lo que hoy tienes para nosotros. Así que pedimos tu dirección y entendimiento, prontos, prestos a escudriñar, a indagar la Escritura, a atender tu voz. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién es tu Hijo? ¿Qué significa la obra que hizo? Y ahora lo que tú hiciste saber a Pablo, y Pablo lo dijo a los cretenses, y que hoy el Espíritu nos recuerda estas cosas. Y en el nombre del Señor Jesús oramos, amén. Y quiero, empezar yo creo que me voy a centrar en el versículo del capítulo 3, en los primeros 2 versículos, y si hay tiempo en el versículo 3 de Tito, 3, 1, 2 y 3. Pero antes voy a hacer un pequeño repaso. En el capítulo 2 veíamos conducta, relaciones interpersonales entre el pueblo de Dios, entre los creyentes, lo que debe hacerse aquí dentro del templo, dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Y Pablo habla también de la salvación por gracia, esa gracia que nos enseña a renunciar a la vida pasada cuando hemos venido a Cristo. Esa gracia que también nos enseña a vivir justa, piadosa, santamente, en una sola palabra, santidad. Nos
enseña a guardar la esperanza que nosotros tenemos, la esperanza bienaventurada, la manifestación de nuestro Señor. Jesucristo viene otra vez, y esta vez por los santos. Pero también nos muestra que somos su pueblo, un pueblo suyo, un pueblo propio, la iglesia. Ya en el capítulo 3 nos habla también de conducta, la conducta que debe llevar un cristiano, un creyente, pero ya no dentro de la iglesia solamente, sino en la parte exterior. Ante todo ciudadano, ante todo hombre, gobernadores, autoridades, pero en especial en todos. Dice, recuérdales que se sujeten, es traer a la memoria, es tener presente un mandamiento. No lo tomo como principio, un mandamiento. Tanto es así que en la versión Reina Valera de 1909 aparece la palabra amonéstales, que se sujeten, que se sometan, que sean sumisos a los gobernantes y autoridades, potestades, príncipes y potestades, lo dice la Reina Valera de 1909. Sujetarse a los príncipes y potestades. Otras traducciones hablan de gobierno, de funcionarios. Es el mismo sentido de la palabra. Que obedezcan. Una palabra clave, nuestro hermano James nos lo enseña en toda la Biblia, pero también con el ser humano. Más que ellos tienen autoridad, obedecer. Que estén dispuestos a toda buena obra. Y quiero que tengan esa palabra en cuenta. Si yo mirase una palabra clave en este versículo es obedecer, pero creo que hoy voy a tomar la palabra clave, no tanto la obediencia, sino de estar dispuestos a toda buena obra, estar prontos a toda buena obra, estar preparados para toda buena obra. Y esas obras no son materiales, no, vamos a conocer qué obra es por la palabra del Señor, qué obra es la que primero debe haber un creyente. Mire, hoy en día tal vez es difícil de entender este versículo en cierto sentido. No solamente en ese tiempo, hoy. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Así que, hermanos, yo les puedo decir hoy, en manera sincera, ya no es a Gustavo Petro que vamos a obedecerle, no. Ya es a Abelardo de la Espriella, en ese sentido. Pero vamos a ver qué es lo que Dios en verdad quiere. Él es el nuevo gobierno y aún le quedan días a Petro, pero nosotros en cierto sentido debemos sujetarnos. Hoy en día, si miramos otras partes en el planeta Tierra, es difícil pensarlo así. Yo preguntaría a la iglesia, ¿hasta dónde podemos obedecerles? Aquí Pablo da a entender, y posiblemente usted lo lee, y debe ser en todo, obedecerles en todo. Pero si miramos un contexto amplio de la palabra de Dios, no solamente del Nuevo Testamento, sino aún en el Antiguo Testamento, podríamos ver que hay momentos y hay situaciones donde no podemos obedecer. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Corea del Norte, hay que decirlo hoy, vamos a traer este pasaje a la actualidad. Y muchos países en el África no permiten que entre una Biblia, que haya un cristiano. En Corea del Norte inclusive dan muerte al cristiano. Y yéndole bien al cristiano allí, le dan trabajos forzosos toda la vida. Pero hay algo más grave todavía allí en este país, a lo cual lo traigo en enseñanza, en lo cual no podemos sujetarnos. Hay una grave... Este hombre Kim Jong-un, allí en este país, tengo entendido que él es Dios allá en ese país. No puede haber otra religión, no puede haber adoración al Dios vivo y verdadero, sino Él. Y esto ha pasado en las edades pasadas, aún en el Antiguo Testamento, aún en el tiempo del Señor Jesucristo, Augusto Tiberio César. Y ahorita vamos a hablar de ellos si hay tiempo.
que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Obedecer, vamos a hablar también de ello. ¿En dónde, hasta dónde podemos llegar con ellos? Creo que, y hasta dónde no podemos llegar con ellos. Pienso hoy en la libertad, que, bueno, gracias a Dios tenemos en este país libertad de culto, en nuestra democracia. Podemos alabar, podemos adorar, pero si mañana Abelardo de las Preyes le da, bueno, supongo, no voy a señalar, o tal, o X o tal gobierno, uno más adelante le da por cerrar las iglesias, prohibir a los creyentes que se congreguen, adorar, alabar a Dios, ahí no podemos obedecerles, ahí no podemos sujetarnos a ellos. ¿Qué dice la palabra? Y antes de redondear la idea del versículo 1, voy a leer el versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Esto lo habla a los creyentes, pero también es para todo ser humano. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Este versículo 2 está conectado con el 1 y está conectado con el versículo 3. Con el versículo 1, ¿de quién por lo general difamábamos? Hablemos de nosotros que éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos. Vivíamos en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Éramos, muchos de nosotros, algunos. Y en ese contexto era donde más difamábamos, más peleábamos. Eso quiere decir la palabra pendenciero. Pero por lo general, ¿de quién difamamos? ¿O con quién somos pendencieros? La palabra difamar hablar mal de alguien. En otra versión dice, no hables mal de nadie. No entres en pleito. Sigue la paz, el respetar, el no contender. Y usted va a ver muchas de las conductas del versículo 3 o muchas de las prácticas del versículo 3. Era donde se veía esto, la difamación y el ser pendenciero. Yo le voy a traer para relacionarlo con el versículo 1, con los gobernantes y autoridades. Y le voy a poner estos dos ejemplos para entrar en el contexto. Dos vecinos, dos familiares, porque yo sé que esto lo vimos, yo lo viví en mi vieja vida. Se sientan dos vecinos a arreglar el país. El uno es conservador, el otro es liberal. Después de un rato entran en un acaloramiento, el uno quiere defender su candidato, el otro, y bueno, ahí terminan peleando y terminan difamando. Difamar es calumniar, maldecir, inclusive hablar hasta con palabras soeces, injuriar, infamar, hablar mal de alguien. Por lo general, ¿de quién hablábamos mal en la otra? O bueno, lo digo por mí, del gobierno. Sabemos que esa gente arriba es corrupta, pero nosotros como cristianos solamente podemos llegar hasta cierto punto en nuestro hablar, como hoy como creyentes. Yo creo que hasta ahí, son corruptos, lleguemos hasta ahí. Pero no podemos seguir hablando con el fin de juzgar o de inclusive de condenar hasta el punto de infamar. Yo pregunto, la otra palabra, ¿con quién éramos pendencieros? En el barrio el día sábado, voy a poner este ejemplo secular que se ve muy, pero ese contexto, ambas palabras son amplias. El vecino saca el equipo de sonido un sábado, invita a su familia, a sus amigos a tomar, a bailar. Esto éramos muchos de nosotros. Al cabo de 2-3 horas ya están prendidos, borrachos, se forma una pelea, llaman a las autoridades, llaman a la policía, a las autoridades y terminan peleando con la policía. A no ser pendencieros, esto no puede pasar hoy como creyentes en Cristo, esto no puede pasar. Ni difamar ni ser pendencieros, ¿no? Pero yo también puedo decir que en cierta manera obedecemos. Aunque no conozcamos un gobierno, aunque no nos relacionemos con ellos de vez en cuando, aunque no estén aquí presentes, pero nosotros en cierta manera ya estamos sujetos.
a sus leyes, a sus mandamientos, a esas leyes que imponen, porque hay unos que imponen leyes, pero hay otros que los vigilan, y nosotros estamos sujetos, pagamos impuestos, trabajamos, y eso forma un orden en la sociedad que nos lleva a sujetarnos al gobierno. Mire, yo quisiera leer Romanos 13 y el versículo 1, Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona, aquí la persona es todo creyente, a las autoridades superiores. Si usted mira desde el capítulo 12, Pablo viene hablando a hermanos, os ruego hermanos, deberes cristianos del creyente. Así que aquí en el capítulo 13 Pablo empieza, o sométase todo creyente, se puede leer así, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, no hay rey, no hay gobernador, no hay funcionario, sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidos. Y versículo 2, de modo que quien se pone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, dice el versículo inclusive 3, no están para infundir, 3 o 4, temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. O sea que estas palabras no las conoció solamente la iglesia de Creta. Sométase, sujétese a los gobernantes y autoridades. No, vemos que tiempo atrás también en la iglesia de Roma, a los romanos, Pablo les escribió a ellos. Ahora Pedro a los expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, por causa del Señor, y aún yo lo diría que es verdad, por mandamiento del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Versículo 14, ya a los gobernadores como por él enviados. No solamente los gobernadores, sino los que él envía, aquellos funcionarios que estos gobiernos envían. Y lo hacen para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Versículo 15, ahí en primera de Pedro 2:15. Y quiero que lo tengan en cuenta, hermanos, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Tenga en cuenta esa palabra voluntad, porque vamos a hablar de ella. Y dice el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Volvamos a Tito, capítulo 3, versículo 1. Ahora sí vamos a hablar de aquella buena obra, que obedezcan, recuérdales, amonéstales, exhórtales, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Esa buena obra, yo diría, ¿cuál es? No es algo material, no es tanto lo material. ¿Cuál es la primera obra que un creyente debe hacer en la vida cristiana? ¿Cuál? Bueno, sí, no, creer, pero de la obra que Él nos envía a hacer. Evangelizar, llevar el evangelio. Eso lo vamos a ver en unos ejemplos. Vamos a ver momentos en el cual el Señor Jesucristo se encontró, Él habló a todo el pueblo, a todo Israel, y encontró judíos, a todos vino a hablar, pero voy a hablar de los momentos en que Él se encontró con gobernantes y autoridades. Y quiero empezar con esta, cuando era niño, Lucas 2, acompáñenme a Lucas 2, versículo 46. Sus padres iban todos los años a la fiesta de la Pascua, a Jerusalén. Ellos vivían en Nazaret, subían a Jerusalén. Pero cuando tuvo 12 años, subieron con el niño Jesús al templo, allá a la fiesta.
Y acabada la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus papás, sus padres. Y ellos regresaron a Nazaret pensando que iba entre la multitud, que iban para Nazaret. Pero le buscaban y no lo encontraron. Habían caminado un día, más o menos la distancia que se recorre en un día. Se devolvieron a Jerusalén buscando al niño. Y dice el versículo 46, Lucas 2:46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Quiénes son los doctores de la ley? Gente de autoridad. Así que vamos a ver este ejemplo. Si usted todavía se pregunta, bueno, ¿qué es sujetarse? ¿Qué es someterse? Pero sobre todo, ¿qué es hacer estar dispuesto a toda buena obra? Vamos a ver qué nos enseña el Señor Jesucristo. Estaba en medio de los doctores, gente con autoridad de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y dice el versículo 47, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. El niño ya estaba sentado, sujeto a autoridades allí en el templo. Y él les oía y les preguntaba. Y luego dice que ellos se maravillaban de sus respuestas. Y esto me da a entender dos cosas. Que con las preguntas que le hacía el niño Jesús a ellos, al mismo tiempo les daba respuestas. Y otra, que el Señor Jesús empezó preguntándoles, pero los que terminaron preguntándole fueron los doctores de la ley, estas autoridades. Sabemos lo del desenlace. Sus padres se asombran de encontrarlo allí, le preguntan ¿por qué nos has hecho así? Y la respuesta del niño es que en los asuntos, en los negocios de mi padre, en la casa de mi padre me es necesario estar. Y yo creo que desde ahí ya está empezando a mostrarnos cuál es la buena obra que nosotros como creyentes debemos caminar. Dios, dice Efesios 2:10, Dios ya las ha preparado, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero el versículo no termina ahí, las cuales Dios preparó de antemano, o sea, anticipado, para que nosotros los creyentes andemos en ellas. Hay que conocerlas, hay que saberlo a través de su palabra, que estemos dispuestos a toda buena obra. Y quise centrarme en eso, porque esa buena obra, eso hace parte del propósito que Dios tiene en la vida del creyente, y eso hace parte de su voluntad, como lo leíamos ahorita en Primera de Pedro. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mire, yo sé que no nos va a alcanzar el tiempo para pensar. El Señor Jesús en Mateo 8, versículo del 5 al 13, Jesús sana al siervo de un centurión. ¿Quién es un centurión? ¿Quién es? Autoridad, una autoridad. Jesús ante Nicodemo en Juan 3, un hombre de los fariseos, un principal entre los judíos. ¿Quién era él? Una autoridad. Allí vemos la enseñanza del nuevo nacimiento, o es necesario nacer de nuevo. La obra del Señor Jesucristo que nos muestra a todo creyente, que estemos dispuestos a toda buena obra, pero yo digo, ¿cuál obra debemos estar dispuestos? Jesús sana al hijo de un noble, Juan 4, y este sí lo quiero leer. Juan 4, versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey. ¿Quién es un oficial del rey? Autoridad. Piense, usted en su casa puede leer todos estos pasajes y vea qué podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en Tito, que leíamos ahorita, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, que estemos dispuestos a toda buena obra, que nadie difemen, que seamos amables, mostrando toda mansedumbre,
con todos los hombres. Nosotros podemos pensar aquí también, aprender ahí de la gentileza de nuestro Señor Jesucristo, de la amabilidad, de su humildad, de su sencillez para proceder en todas estas cosas. Este noble del rey, este siervo, este oficial del rey, termina creyendo él con toda su casa, con toda su casa. Mi hijo está enfermo, desciende pronto, está pronto a morir, pero este hombre cree. Y no solamente cree él, con toda su casa. Yo quisiera leer Mateo 10. Cuando el Señor envía discípulos de 2 en 2, los 12 discípulos, a esa misión evangelística, y le habla de persecuciones venideras. Mateo 10:16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y Pablo está diciendo, sujétese a los gobernantes y autoridades, pero mire lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Vamos a encontrarnos en medio de lobos, como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes. Aquí no está hablando de la serpiente antigua ni el diablo, no, del animal serpiente. ¿Cómo se mueve una serpiente? Sigilosamente, discretamente. Tal vez eso es lo que nos quiere llevar a pensar. No es en su mordedura, en su ataque, no, en su caminar, en su andar. Sencillos como palomas, con humildad. Y dice el versículo 17, ahí mismo en Mateo, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. El Señor Jesús estuvo ante alguaciles. Cuando le enviaron alguaciles para que le prendiesen, y estos se regresaron ante los fariseos y saduceos, ¿por qué no le habéis traído? Y respondieron estos alguaciles maravillados, es que jamás hombre nos ha hablado así como este hombre. El impacto que dio el Evangelio en estos hombres, la buena obra que nosotros debemos de estar dispuestos como creyentes. El Señor Jesús en su arresto estuvo ante autoridades, ancianos. La manera, usted lo puede leer, cómo se sujeta a ellos, cómo se somete, en ese sentido en que obedece. Estuvo ante el sumo sacerdote, Anás, Caifás, autoridades. Luego va a Poncio Pilato, el gobernante. Yo no hallo delito en él. Ese testimonio, la luz enfrente de Pilato, y tanto es así que Pilato dijo, yo no hallo delito en él. Pero a causa de la multitud, si a este sueltas, no eres amigo del César. Y prefirió amar más la gloria de los hombres. Leamos Juan 12, versículo 42. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y el versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Luego estuvo ante Pilato, lo envía ante el gobernante Herodes. Pilato era gobernante de la región de Judea, Herodes de la región de Galilea. Estaba ahí en ese entonces, ahí en Jerusalén. Y ahí podemos ver un testimonio de la buena obra, que estemos dispuestos a toda buena obra. Qué mejor ejemplo que el del Señor Jesucristo. Si nosotros miramos a Pablo, en Pablo pasó lo mismo. En esos viajes misioneros se encontró con muchas autoridades, con procónsul, con magistrados, con gobernadores, con principales, en sus viajes misioneros, en cada ciudad en donde andaba, con filósofos,
Epicúreos y estoicos, lo dice allí cuando llegó a Atenas. Alguien de autoridad también. Yo leo estas palabras. Recuérdales que se sujeten. Hoy el Espíritu nos lo enseña a nosotros. Recuérdales que se sujeten a las autoridades y gobernantes. Sujetarnos, someternos. Pero también, si hay la oportunidad, presentarles el Evangelio. Esa es la buena obra. Una de las buenas obras. Esa buena obra es muy amplia, pero creo que debemos comenzar por esta. Quiero destacar una del apóstol Pablo, está en Hechos 16. Allí en Filipos, Hechos 16, ya les doy el versículo. Versículo 19 en adelante. Hay varios convertidos, habla de Lida en los versículos anteriores y de su familia. Pero hay una muchacha con espíritu de adivinación que da ganancia a sus amos. Y dice el versículo 19, Hechos 16, 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y les trajeron al foro ante las autoridades. ¿Cómo conducirse uno ante ellos, ante los gobernantes y autoridades? Y presentándolo a los magistrados, funcionarios de más alto rango en la autoridad, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Pablo y Silas terminan encarcelados. Lo entregan al carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos también es una autoridad. Es como lo que llamamos hoy en día el director de la cárcel. Y aquí de la 40, hágalo de cuenta así, el director de la cárcel de la 40. Ese era el carcelero. Este hombre termina convertido con toda su familia. Usted lo puede leer en su casa. Pablo estuvo en su arresto ante el tribuno. ¿Sí? Y si no es por el tribuno, lo hubiesen apedreado. Pero Dios, sabemos la voluntad de Dios hasta dónde iba. Después del tribuno estuvo ante Félix, el gobernador. Luego hasta ante Festo, el gobernador. Usted los puede leer en Hechos 21, de ahí para adelante. Estuvo ante Agripa y Berenice. Cómo conducirse uno ante las autoridades y gobernadores. Y el testimonio que nosotros debemos dar. Porque eso habla de dar testimonio, eso habla de ser luz en el mundo, de ser sal. No solamente a los gobernadores y autoridades, sino a todos. Pablo llega a Roma, el centurión que lo llevaba lo entrega al prefecto militar. Y sabíamos que Pablo, a medida que iba viajando en ese viaje, iba testificando, iba anunciando, iba haciendo la buena obra, la buena profesión. Quisiera leer este versículo de Primera de Timoteo, capítulo 6. Y el versículo 12 y 13, cuando Pablo le escribía a Tito. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y el versículo 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Se me pasó un versículo y quisiera leerlo. Hechos 23, 11. El Señor Jesús ya le había dicho, cuando Pablo llega a Roma, ya se lo había dicho el Señor Jesús, ya se lo había hablado. Hechos 23, 11. Cuando aún todavía está en manos del tribuno Claudio Lisias. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo,
Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo estuvo 2 años allí por la carta de Filipos, de los filipenses. Sabemos que posiblemente no sabemos si habló con el César, con el emperador, con este gobernante, con este emperador, pero sí sabemos que testificó a la casa, a la familia, y eso me indica como la familia del César. Filipenses capítulo 4, versículo 22, lo dice. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Yo vuelvo y leo estas palabras, recuérdales, hoy el Espíritu nos da, que se sujeten los gobernantes y autoridades, pero que estemos dispuestos a esa buena obra, prontos, preparados. Dios ya las ha trazado, debemos andar en ellas, siendo amables, no pendencieros, no difamando, lo dice esa palabra amabilidad, se traduce en otra versión, ser modestos, o como nuestro hermano nos lo compartía hace 8 días, gentileza. ¿Dónde no podemos obedecer? Y yo creo que ya por el tiempo, pero ustedes los van a leer. Daniel 6. Leamos una parte de Daniel 6, yo creo que todavía hay tiempo. Libro de Daniel, capítulo 6. Y ya les digo el versículo, a partir de qué versículo vamos a leer. Versículo 7. El rey Darío, creo que sí es el rey Darío, él instala 120 sátrapas o gobernadores, y hay 3 por encima de esos 120, y entre esos 3 está Daniel, del pueblo de Israel, del pueblo judío. Y estos sátrapas conspiran contra Daniel. ¿De qué manera? Dice el versículo 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. En otras palabras, están poniendo a Daniel, un israelita, creyente en el Dios vivo, lo están poniendo en contra la pared, en contra del rey, con el rey. Lo están poniendo a la pared con el rey. En pocas palabras, lo que quieren decir esos sátrapas es que ya de ahora en adelante no se puede adorar a otro Dios sino a ti, oh rey Darío. ¿Y qué dice el versículo 8? Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Y versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, como lo hacía cada día, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Dónde no podemos obedecer a los gobernantes y autoridades? En ese caso, en esos casos, que nos prohíben adorar a Dios. Esa parte no la podemos negociar con el gobierno. Nuestra fe en Dios, caminamos con Él. Daniel termina en el foso de los leones. Al día siguiente el rey Darío con voz triste lo llama, y para sorpresa a él y alegría a él, Daniel le responde. ¿Sabe qué pasó hace ahí? Si usted lee todo el capítulo 6 se dará cuenta. El desayuno y el almuerzo de los leones fueron los 120 sátrapas que conspiraron contra Daniel. Si usted lee Juan 8 del 1 al 11, al Señor los escribas y fariseos, que son gente con autoridad, le traen una mujer sorprendida en adulterio.
y le dicen al Señor, Señor Jesús, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés nos mandó que perdemos a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Mire, el Señor ahí no consintió con ellos, ahí no cedió, ahí no negoció. Se levantó, estaba escribiendo en tierra y dice, el que esté sin pecado tire la primera piedra contra ella. Se inclinó de nuevo al suelo y siguió escribiendo. Y ellos, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, calladitos. Quisiera leer de nuevo, y si lo puede poner ahí en la primera de Pedro 2:15, leamos, lo leímos ahorita. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y otro ejemplo, Hechos 4. Pedro y Juan habían sanado a un cojo, estaban testificando. Los echan a la cárcel por hablar en el nombre del Señor Jesucristo. Les prohíben al otro día hablar en el nombre del Señor Jesús. Ustedes pueden leer el capítulo de Hechos 4, lo pueden leer, 3 y 4 inclusive, y se darán de cuenta de esto. Les prohíben hablar en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué dice Pedro y Juan? ¿Qué les responde? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo leo nuevamente estas palabras de Tito 3:1, que recuérdales a los creyentes que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que estén dispuestos a toda buena obra. Pero mire bien hasta dónde podemos llegar con ellos, hasta dónde. Y la buena obra es de compartirles el Evangelio. Yo creo que esa parte es amplia, pero por donde debemos empezar es compartirles el Evangelio, para que crean, como el hermano decía, para que crean en el Señor, para que crean, porque para ellos también es la salvación. La salvación es para todos los hombres, para todos, para todos. Lengua, pueblo, tribu o nación, donde se encuentre este hombre, es para ellos. Pero deben creer. Quisiera leer, si me dan un minutico más, Juan capítulo 6, versículo 28 y 29. Juan 6, 28. Posiblemente todavía te hagas esta pregunta, como lo hicieron los israelitas, estos judíos en ese momento. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y esto es lo que nosotros debemos hacer también. Recuérdales que se sujeten, vuelvo y lo repito, habla de testimonio, de luz. Y no solamente a los gobernantes y autoridades, a todos, lo dice el versículo 2 de Tito 3:2, a todos los hombres. Y por último, para orar, Hebreos 13. Versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Versículo 21. Os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, su voluntad. Haciendo Él mismo, haciendo nuestro Padre Dios, haciendo Él en nosotros, podríamos leerlo así, en vosotros, quiere decir nosotros, en nosotros, los creyentes, lo que es agradable delante de Él, lo que a Él le agrada, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Dios, Señor, gracias por esta enseñanza que hoy das al cuerpo de Cristo, la iglesia, a los creyentes, pero también a aquellos que han venido a escuchar, a conocerte, a entender estas cosas, la verdad,
que está escrita no solamente quede de oídas, sino también llévala a nuestro corazón, mi Señor, enséñanos a practicar. Tú la llevas a nuestro corazón y quieres eso para practicarla. La fe que viene por el oír, pero el oír viene por la palabra de Dios, esta que hemos abierto hoy. Pero también nos dice tu palabra misma, el ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es en ponerla en práctica, en ponerla por obra, en vivirla en nuestra vida, Señor, en santidad, con seriedad, con responsabilidad. Gracias por lo que nos enseñas hoy a sujetarnos a los gobernantes, a ese gobierno, a las autoridades, pero sobre todo el de seguir sujetados contigo, Señor, sometidos a ti, sumisos a ti, en obediencia a ti, de la mano tuya, caminando con Cristo. Ahora pues seguimos adorándote, seguimos en tu presencia. Guarda nuestra salida, cada uno para nuestro hogar, pero entienda cada cristiano que salimos con el Dios vivo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto nos da la seguridad y la certeza de que caminamos contigo. Padre, nuevamente oro por mi familia para que pongan ese interés en conocerte a ti, el único Dios vivo y verdadero. Pero también oro por cada uno de mis hermanos que han escuchado tu palabra para que nos fortalezcas en el nombre de Cristo Jesús, para que nos fortalezcas en el Señor, en nuestro espíritu y por tu espíritu, en nuestro hombre interior, con poder. Hazlo con poder, con tu palabra, con tu verdad. Y oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.